Hoy vamos a entrar a la quinta carta, y esta era para la iglesia que se encontraba en Sardi, una de las ciudades más antiguas y que mejor defendidas por la región donde se encontraba geográficamente. Según la historia, la ciudad se encontraba muy fortificada en el lugar donde estaba, y ellos estaban muy confiados porque tenían unos acantilados alrededor de la ciudad y que era difícil el acceso para poder invadirla. Y eso los posicionaba a ellos geográficamente en una postura donde ellos se sentían seguros. Y era muy rica porque era la capital del antiguo reino de Lidia, que ahora actualmente es la actual Turquía. En aquel entonces, el último rey o soberano que estaba allí fue un hombre llamado Creso. Era el rey más rico de la antigüedad. De hecho, se formó un adagio que todavía se usa. Cuando alguien tiene dinero, dice tan rico como Creso. Y viene de allí porque ese rey en ese entonces era el que tenía la riqueza más grande. Y ellos se sentían muy seguros porque la ciudad tenía mucha riqueza. Este rey Creso gobernó desde el año 560 hasta el año 546 antes de Cristo. Y allí antes de Cristo se cuenta regresivamente, por aquellos que desde el 560 al 45 venía en una forma regresiva. Durante el reinado de este hombre en Lidia se consolidó el uso de las primeras monedas oficiales de oro y de plata por la riqueza que había. Dice que en los ríos corría el oro, y por eso ellos tenían se sentían orgullosos de su ciudad y que tenían todo ahí, facilitando allí el comercio en toda la zona de la área de Mesopotamia. Los habitantes se sentían tan orgullosos de su ciudad que ellos creían que eran intocables, que nadie los podía llegar a tocar. Tanto que este rey quiso enfrentar el avance que traía el rey de Persia, que venía conquistando todo, el rey Ciro Grande, y venía conquistando todas las ciudades. Entonces este pensó: en nuestra ciudad no va a llegar, y decidió enfrentarlo. Pero se consideraban tanto, hermanos, confiados, que la guardia se confió y dejó de vigilar. Y el rey Ciro encontró una forma, una vereda de poder llegar a la ciudad fortificada, y la tomó por sorpresa, y fue allí que capturó toda la ciudad de Sardi y puso fin al reinado de aquel hombre portentoso en el año 546 antes de Cristo. Ahora, cuando el mensaje de Jesucristo llega a esta ciudad de Sardi, ya había pasado mucho tiempo, porque esto llegó como al finales de los años 70 al 90, por ahí después de Cristo. Es decir, posiblemente ya habían pasado unos 600 años. Pero la ciudad o los habitantes seguían con aquella imagen o con aquella idea de que la ciudad era muy rica, poderosa, pero ya había muy poco de lo que había sido la ciudad de Sardi. Y ahí, en esa condición, es que llega el mensaje de el Señor Jesucristo a la iglesia. Vamos a la porción del mensaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6, y le damos lectura a esta porción. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis,
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalos y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, hermano, de todos los mensajes, de los 7 mensajes, este es el mensaje más duro para las iglesias. Como dije en las otras exposiciones, todas las iglesias oían o sabían del mensaje porque pasaba la carta circular, pero cada iglesia tenía un mensaje específico. Y para Sardis venía este mensaje directo, hermanos, y siempre el autor se asegura de que ellos entiendan quién está escribiendo el mensaje. Por eso ahí al principio del versículo 1 verifica y describe al autor del mensaje y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus, el único que puede poseer esa cualidad es Jesucristo, porque es la plenitud del Espíritu Santo. Solo en él puede habitar la acción que el Espíritu Santo hace. Y era esa identificación. Y también él le dice: el que tiene las 7 estrellas. Habíamos estudiado que en el capítulo 1 él se describe que anda, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas. Y esto quiere decir que él es el Señor de aquellos que estaban a cargo de las ciudades, de los pastores, de los ancianos. Él es el que tiene la autoridad de poder proteger a la iglesia, como también de dirigirla, porque Él es el Señor, y la palabra que viene de Él tiene tanto poder que no va a cambiar independientemente cuál sea el concepto que tenían los habitantes de la ciudad de Sardis. Y por eso es que Él les hace con esta severa y le dice: el que tiene los 7 espíritus. O sea, no es cualquier cosa. Juan traía el pergamino, pero el que había dicho el mensaje era el mismo Hijo de Dios. Por lo tanto, la iglesia debía de escuchar con atención, porque lo que él dice iba a suceder y le iba a pasar a aquella persona. Y solo Jesús es el único que podía tener estas cualidades. Él es el que tiene el control de todo. El Señor que conoce también los corazones, no solo lo que se ve, porque esta ciudad vivía de apariencia, tanto en lo secular como en lo espiritual. Se habían habituado al contexto de la ciudad y ellos vivían también de apariencias. Aún la iglesia se había contagiado con la cosmovisión de el lugar, que tanto ya lo religioso también se volvió apariencia. Ellos estaban, nosotros decimos, con la nariz parada, de hacía 600 años atrás, pero ya no tenían nada. Habían sido conquistados por 2 veces. Después que Ciro el Grande los conquistó en el 546 antes de Cristo, después los helenitas los volvieron a conquistar porque se volvieron a descuidar. Porque ellos seguían pensando que como estaban geográficamente en un lugar muy posesionado, nadie podía llegar, y se descuidaron y los volvieron a invadir, tanto que ya
ellos ya no podían o ya no tenían, realmente no había ya riqueza porque habían sido conquistados. En este contexto es que llega el mensaje de Jesucristo. Por eso el diagnóstico del contenido del mensaje, hermano, es interesante que a diferencia de las otras iglesias, que el Señor comienza con un elogio. No sé si ustedes van siguiendo la secuencia, que Él dice: yo conozco tus obras, y comienza a detallarle lo bueno que han hecho. A este, hermano, no, comienza con una reprensión, porque era tanto lo falso que estaban viviendo, que el Señor quiso llegar directamente con la reprensión. Y Él comienza allí, si vamos nosotros al verso 1, vamos a ver que Él le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre. ¿Están ahí conmigo? Pensé que iban a seguir conmigo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pienso, hermano, que es duro cuando tú tienes una idea equivocada de lo que aparentas, pero que no eres. Porque no es lo mismo aparentar que ser. ¿Están aquí conmigo? Voy a terminar pronto, así que pónganme atención, porque esto está duro y no vamos a aguantar mucho. Ahora, es interesante, hermano, que nosotros vamos a encontrar en el contenido, en el diagnóstico que hace el Señor, y lo hace de acuerdo al contexto para que le entiendan el mensaje, y estas personas van a entender, porque cuando Él llega y les dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El contexto del Señor de la reprensión tiene que ver con la apariencia. Hoy nosotros, lamentablemente, a veces vivimos una vida cristiana de apariencia. Pretendemos decirle al mundo que estamos vivos, pero sí, eso, estamos muerto. Ya lo vamos a ir mirando a medida vayamos viendo el contexto del mensaje, porque el que conoce todo es el que les está trayendo este diagnóstico, y ellos, hermanos, pudieron entender que la iglesia tuviera una buena reputación, es decir, a la luz de los hombres. Ellos pensaban que estaban bien, porque quizás entre ellos mismos decían: oh, qué bueno lo estamos haciendo. De hecho, tenían buen templo, y como era una ciudad muy acomodada, a lo mejor tenían sus buenas bancas acolchonaditas, aire acondicionado. A lo mejor no estaba el aire todavía, ¿verdad? Pero en lo que era la comodidad estaban bien. Por eso es que en cuanto a reputación, ellos estaban bien. Pero aquel que lo mira todo, el que mira y conoce los corazones, le dice: apareces estar vivo, pero estás muerto. En otras palabras, la iglesia estaba llena de personas no salvas, que seguían movimientos religiosos nomás. Había mucha cizaña y poco trigo. Para ir rápido, ¿no? Ya ustedes ya entienden eso. Pero estaba allí considerada como iglesia, pero había muy poco trigo. Había más cizaña. Y aquel que conoce los corazones, hermano,
La cizaña era una planta parecida al trigo, pero el Señor la identifica. Él sabe lo que son trigo y lo que es cizaña. Y por eso el mensaje llega tan directo que ellos no entendían por qué el Señor viene con esta dureza. Ni siquiera nos elogió. Y ellos leyeron lo que les dijo a Efeso, leyeron lo que les dijo a Esmirna, sabían lo que le había dicho a Pérgamo, sabían lo que le había dicho a Teatira. Pero viene y a nosotros nos dice: tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Y vienen, hermano, porque esa condición, y yo voy a mencionar algunos aspectos que quizás estaba afectando a la iglesia, basado en la reprensión y en la advertencia y la exhortación que él hace más adelante. Podemos notar que quizás habían ciertos pecados que podemos nosotros notar y poder descubrir, y había allí, hermano, hipocresía. Habían rituales de apariencia espiritual. Y esto sigue existiendo ahora en día, pero ya existía y había una confianza en la iglesia porque se hacían ritos o rituales espirituales, pero en realidad, en la esencia del corazón de la iglesia, hermano, estaba vacío. No había presencia de Dios. Por lo cual el que conoce todo, el que tiene los 7 espíritus, los vio muertos. En una porción de la escritura dice el apóstol Pablo: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Porque a veces puede estar la iglesia, hermano, en un lugar y que piensa que por tener muchos programas, eventos, está viva, congresos, retiros, seminarios, programas. Y a veces que la iglesia se quiere llenar de muchos rituales espirituales, pero en la esencia está totalmente alejada de Dios. Y esto era lo que sucedía en Sardis. Había una hipocresía espiritual que se habían confiado, tanto que solo era apariencia de que eran iglesia, pero en realidad no eran iglesia, porque la iglesia es el cuerpo y los miembros de Cristo, donde Él es la cabeza, Él es el que ordena, y la iglesia y los miembros obedecen lo que la cabeza dice. Pero él no estaba viendo esto. Hacían cosas que normalmente la iglesia hace, pero eran nomás ritos espirituales. Y eso era algo, la hipocresía, la apariencia, era algo que les estaba afectando. Por otra parte, había negligencia espiritual. No era la falta de conocimiento, présteme atención, no era falta de conocimiento de la verdad, sino negligencia de obedecer y guardar lo que habían conocido. Descuidaron, hermano, retener la verdad. Eso era. Cualquier parecido con la actualidad, no se preocupe, pero el mensaje es para nosotros. Ahora nosotros, hermanos, no tenemos dificultad en conocer lo que Dios dice de nosotros. Tenemos la palabra revelada, escrita, como ahora a través de cualquier dispositivo electrónico. Los muchachos, hermanos, ahora no son ignorantes de la verdad de Dios. Ahora no es que esté escaso el saber lo que Dios quiere de su iglesia. Lo que pasa es que hay negligencia espiritual, que prefieren estar en TikTok, en otras plataformas, viendo otras cosas, pero si le aparece la plataforma de la Biblia no lo quieren ver, y si está ahí lo pasan rápido. A otros les da sueño el leer la palabra de Dios. Cuando le dice: hermano, vamos a tener una jornada de lectura de la Biblia, y a veces hay que andarlo rogando para que pueda leer y darle toda la herramienta necesaria para que lo pueda cumplir, y a veces lo hace con una obligación, pero no con un deseo de querer retenerla.
obedecerla. Y eso es lo que estaba pasando. Ellos no tenían falta, hermano, porque se le había llegado el evangelio a toda esa región. Pablo había pasado en los viajes y les había enseñado el evangelio. Ellos conocían la verdad. Ellos sabían de que Cristo era el único Salvador. Ellos sabían que había un Redentor y ellos entendían eso, pero no lo estaban siguiendo, lo habían dejado, estaban confiados, así como se confió la ciudad de pensar que, pues sí, ya lo recibimos. Y a veces la iglesia, hermano, se confía, dice, eso ya lo oí, eso sí ya lo sé yo, hermano, ni tengo que ir. Algunos quizás hoy no están viniendo, dicen, las 7 mensajes a la iglesia, eso ya muchas veces lo vi. Pero este mensaje es para ti ahora, hermano. Si me estás viendo en cualquier lugar que estás viendo, esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias de este tiempo. No solamente es el conocimiento, sino la disposición de poder obedecer y retener la verdad. Porque en estos tiempos va a haber mucha mentira, va a haber mucha cizaña en medio del trigo, que te necesitas identificarte cuando eres trigo y no te dejes contagiar y te vayas a ir hacer. No, gracias por lo que están despiertos. Cizaña. Porque la negligencia espiritual, hermano, va a llegar y no nos vamos a dar cuenta. Porque tiene apariencia de que es, pero no es. ¿Se acuerdan los que atacaron a Esmirna? Los que decían ser y no eran. Ellos estaban. Estos hermanos no estaban siendo atacados, sino que no eran. Todos, la iglesia no era. Es decir, no estaba obedeciendo, conocían la verdad, pero no la retenía. La religiosidad era otra situación que les estaba afectando, porque había religiosidad pero sin relación con Dios. Aquello que se puede practicar, hacer y pensar que porque hago esto ya cumplí. Cuando la fe se convierte en rutina vacía, vamos en camino a una muerte espiritual. Oigan, cuando la fe se convierte en rutina, vamos en camino a una muerte espiritual. Hermano, ¿cómo sucede esto? Es cuando lo que conozco nomás lo hablo, pero no lo hago. ¿Están aquí? Acabamos ya es suficiente, ¿no? Pero eso lleva, hermano, a pesar que podemos estar usando un lugar donde nos reunimos para poder buscar de Dios, tener un contacto con Dios, pero si lo hacemos como una rutina, como una práctica de fe, pero que no hay convicción en el corazón, sino que nomás es una acción de querer cumplir, entonces eso nos lleva a un camino de aparentar estar vivos, pero estamos muertos. Por lo tanto, es necesario que prestemos atención. Y aquí estoy mencionando yo nomás la reprensión, hermanos, porque después viene la exhortación. La falta de vigilancia espiritual. A la iglesia, hermano, al igual como se habían confiado en la ciudad, de pensar que estaban fortificadas, a veces la falta de vigilancia espiritual, el enemigo nos mete goles que no nos damos cuenta cuando nos está menguando nuestra fe. Porque no vigilamos nuestra conducta
como hijos de Dios. Usted y yo como hijos de Dios tenemos un estilo de vida donde el modelo a seguir es Jesucristo. No la gente de lado, no los hermanos, sino Cristo. Hermano, cuando esté de acuerdo, diga un amén para no asustarme tanto. No que lo necesite, pero necesito saber si está de acuerdo. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder saber cómo actuar, cómo proceder. En el sentido de que yo tengo que estarme vigilando de acuerdo a lo que conozco y lo que he oído y que sé que es verdad. Pero si estoy mirando para los lados, posiblemente me voy a dar cuenta que hay otro que está más mal que mí y me puedo sentir tranquilo. Porque dice, este está más muerto que yo. Y eso no me puede dar tranquilidad. Pero la vigilancia, y el Señor, como sabe, hermano, más adelante vamos a ver, porque dice, velad, les dice Él. Porque sabía que por la falta de vigilancia ellos habían caído 2 veces. Y nosotros, hermano, el vigilar espiritualmente, yo tengo que saber cuando el enemigo me está atacando. Hay personas que dicen cristianas, hermano, yo no sé, pero a mí nunca el Señor me ataca. Y a veces se piensa que son bien espirituales. Pero a veces porque quizás estás del mismo equipo. Nunca te van a echar goles en el mismo equipo, hermano. Usted va a sentir que lo van a atacar cuando está con el equipo contrario. Sabe que esta iglesia, a pesar de que Pérgamo estaba cerquita y había sido atacada, hermano, porque ellos se identificaban, no habían negado el nombre de Cristo y habían mantenido la fe. A ellos sí los atacaron, de tanto que a Antipas lo metieron en un becerro. ¿Se acuerdan? En un becerro, y lo calentaron, hermano, hasta que muriera por defender la fe. Ellos estaban en esa misma época, pero a ellos no los atacaban. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia estaba muerta. No se identificaba como tal. O sea que aquella función de ser luz en la oscuridad y sal de la tierra se había perdido. Por lo tanto, la falta de vigilancia los había llegado a tal punto que habían sido invadidos por el pecado y estaban conviviendo con el pecado. La iglesia, que aparenta una buena reputación delante de los hombres, mostrando una fachada que vive, pero su corazón está lejos de la voluntad de Dios, es una iglesia muerta. Hoy en día, hermano, la iglesia se preocupa por agradar al hombre. Y a veces caemos en esa demanda que la gente quiere. Oh, yo quisiera ver esto. Oh, que en la otra iglesia, mira, allá hacen esto. Oh, que allá apagan las luces, que tienen luces de colores, que hacen conciertos. Que, hermano, ¿y por qué no hacemos esto? Cuando el Espíritu nos mueva a eso, hermano, entonces le seguimos. Mientras el Espíritu siga guiándonos, redarguyéndolo para que busquemos la presencia de Dios, nos llenemos de su Espíritu Santo, vamos a seguir predicando la verdad y una transformación que nos lleve a tener una conexión con el Espíritu Santo de tal manera que Dios pueda sentir o decirnos aprobado. Porque si no, vamos a estar cayendo en una falta de vigilancia, hermano, por estar queriendo complacer o aparentar la demanda. Y esto es lo que les había pasado a la iglesia.
Yo dije que los ciudadanos estaban muy orgullosos de su ciudad. Y a lo mejor ellos habían transmitido a ellos: ustedes deben sentirse orgullosos, hagan lo que nosotros decimos. Entonces ellos se mezclaron. ¿Cuál es la palabra que usamos? En otra clase. Híbridos. Oh, sí, era parte del mundo, parte espiritual, por la falta de vigilancia espiritual. El concepto de híbridos, para los que están acá, hermanos, es que decimos que usamos el mismo concepto de los carros, ¿no? Que trabaja con mitad gas y mitad electricidad. Y entonces una iglesia mezclada con cosas del mundo y espirituales la vuelve una mezcla donde no entiende lo que Dios quiere, sino trata de complacer a lo que el mundo demanda o a lo que la sociedad. Y eso era la falta de vigilancia espiritual. Y por último, la conformidad con el mundo. Se habían conformado y acomodado a lo que la sociedad dictaba. No había, como dije anterior, persecución, porque no había nada que los diferenciara del estilo de vida a los demás. Eran iguales. Decía un pastor, usando una referencia, decía: hermano, si a ti te pudieran poner un apodo en tu vecindad, ¿cómo crees que te dirían? Por tu estilo de vida. Y él ponía todas las cualidades que debe tener un cristiano. Y decía: te podrían llamar fanático, aleluya, o realmente no tendrían una descripción para poderte identificar como un hijo de Dios, porque eres igual que todos. El seguidor de Cristo, tiene que haber una diferencia, no porque seamos mejores, sino porque la presencia de Dios está en ti, sino porque eres luz en medio de las tinieblas y porque somos sal de la tierra. Cuando hay conformidad con lo del mundo, hermanos, es como que seamos una lámpara apagada en medio de una oscuridad. No importa que sea lámpara, pero si está apagada, seguirá teniendo el mismo efecto. Seguirá siendo oscuro, porque no hay una diferencia. Y esto es lo que le pasaba a Sardis. Pero el Señor, hermano, Él no viene y solamente reprende, sino que Él también trae la solución. Es decir, los ubicó y les dijo. Y yo saqué todo esto que les mencionaba por la exhortación que el Señor Jesús les hace. Sí lo reprendió, pero Él tiene recursos, hermano, para poder traer solución, respuesta por medio de la exhortación y la advertencia. Y en el verso 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Él les trajo, es decir, hagan memoria de lo que les enseñó, de por qué son iglesia, hermano. Ellos estaban establecidos allí porque Pablo había llegado y había formado la iglesia en Esmirna, pero aquellos se les había olvidado y se confiaron: eso sí ya lo sabemos, si somos iglesias, pero vamos a aparentar aquí y vamos a hacer prácticas o rituales de que lo que regularmente hacemos, y ya estamos cumpliendo de que somos iglesia. Pero la relación, hermano, con el Señor es diaria. Todos los días. Dice el Evangelio del Mateo, dice: tenga su propio día, su propio afán.
decir, mañana, hermano, tenemos que luchar con aquellas cosas con las cuales tenemos que estar vigilándonos. Pero hoy las misericordias del Señor son nuevas y esas nos bendicen y esas nos cubren y nos ayudan a mantenernos firmes. Por eso le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. A ellos, hermanos, se les había olvidado. Así como, ¿por qué le dice guárdalo? ¿Sabe que los guardias se habían olvidado de guardar la ciudad? Y ellos sabían lo que les había pasado por no guardar la ciudad. ¿Y cómo sabe el Señor? Por eso es que les dice, y guárdalo. Sí, tú eres una ciudad fortificada, estás en una colina donde los acantilados se hace difícil la invasión, pero puede llegar. No debemos confiarnos, hermanos, en lo que fuimos ayer. Quizás el Espíritu Santo nos bautizó hace 30 años, algunos 20. Y algunos seguimos viviendo quizás con la esperanza, el Señor me bautizó hace 20 años, hablé en lengua, pero ahora pues estoy confiado en lo que pasó hace 20 años. Y el enemigo se va metiendo por vereditas en tu vida cuando sientes te está llevando a una condición espiritual muerta. Por eso es que él dice, guárdalo y arrepiéntete. Palabras duras, hermano, en la exhortación, porque primero tenía que reconocer que había una falla. Si ellos no se dan cuenta que había hipocresía, que había religiosidad, que había falta de vigilancia, que había una mezcla entre el mundo y que se habían acomodado, no se iban a arrepentir, hermano. Es reconocer el error, a dónde fallamos. Sabe que la ciudad, después que la conquistó Ciro el Grande, ellos se dieron cuenta, la vereda, pero después la volvieron a descuidar. Años más tarde fue atacada. ¿Por qué, hermano? Porque ese es un estilo de vida. Uno no puede vivir del pasado. En la vida espiritual es un día a la vez. Un día a la vez. Por eso es que él dice, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Cuánta enseñanza, hermano, hemos recibido nosotros? Ahora, de esa enseñanza, ¿cuánto hemos guardado? Y de lo que hemos guardado, ¿cuánto lo practicamos? Porque hay una diferencia. Yo puedo tener el conocimiento, pero la acción determina mi convicción. Vuelvo y repito eso. Yo puedo tener conocimiento, pero mi convicción, o sea, lo que me ha convencido es lo que me hace accionar. Las convicciones, hermano, se determinan porque tú crees en algo. Si no accionas es porque todavía no lo has creído, lo conoces, pero no lo crees. Porque si lo creyeras, lo hiciéramos, accionáramos. Por eso es que en la exhortación él dice, acuérdate. No era por falta, como dije, de conocimiento, ellos sabían, y nosotros ahora, hermano, yo espero que no sea por falta de conocimiento, porque si no lo hemos desarrollado aquí, expuesto aquí, tenemos la libertad ahora de poder encontrar los recursos de la fuente de la verdad. A través de la palabra del Señor no estamos restringidos de ninguna manera el poder conocer la verdad. Pero debemos saber que si hay algo, debe llegar a un punto de el arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento y no volver a hacer aquello que ya reconozco que es mal. Cuando hay arrepentimiento en la persona, eso es no volver a hacer lo que ya fallaste. Por eso la vida del cristiano siempre debe estar confesión y arrepentimiento. Reconozco algo, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer.
el enemigo va a seguir con otra tentación, pero en la que ya me tendió, y sé que esa me hizo caer y me arrepentí, ya no va a ser tropiezo. Después sigue diciendo el verso allí: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Eso lo entendían ellos así. Ellos sabían que no habían velado, y en el contexto histórico de su ciudad ellos se habían dado cuenta que por la falta de vigilancia habían caído presos. Pero en el sentido espiritual, cuando dice: pero si no velas, vendré como ladrón en la noche, era la iglesia, hermano, a la que le estaba dirigiendo el mensaje. El velar significa que constantemente yo tengo que estar viendo por dónde el enemigo está tendiendo una trampa, una tentación, y estar pendiente y poder rechazar todo aquello que me puede llevar a una muerte espiritual. Si dejo de vigilar mi vida, hermanos, de repente va a llegar un momento que voy a estar con una práctica del mundo y diciendo que soy cristiano. Porque decir y ser son dos cosas diferentes, lo que dije. Entonces uno tiene que saber quiénes somos. Que lo que dice en mi boca tiene o es congruente con lo que hago. Eso es vigilar. Vigilar que lo que conozco de verdad lo llevo a la práctica en mis hechos, y por eso el Señor insiste. Y no vendré como ladrón en la noche, como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. El que vigila, hermano, conoce los tiempos, porque el Espíritu nos lleva a toda verdad. No debe el cristiano, el seguidor de Cristo, estar preocupado, hermano, por el futuro. ¿Qué va a pasar? Porque tenemos una eternidad asegurada. Es un traspaso nomás de esta naturaleza a una eternidad, a un cuerpo glorificado con el Señor. Ahora, esa seguridad te la da el que tiene los 7 espíritus, el que conoce los corazones. Jesús, el Hijo de Dios, es el que te da esa certeza, hermano. Que aunque los hombres nos pueden desaprobar, o los hombres pueden decir lo que digan de ti, pero debe haber una seguridad que aquel que conoce los corazones te encuentra aprobado, hermano. Y la iglesia no puede vivir en una condición de apariencia donde pretende quizás manifestar acciones religiosas, pero que su corazón esté lejos de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando aquellos que vinieron y le dijeron: Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Hermano, que el Señor pueda conocernos a nosotros, que tú puedas tener una comunicación con el Señor, que el Espíritu dé testimonio a tu espíritu, hermano, que eres hijo de Dios. No que el vecino te diga, sino que el Espíritu de Dios te diga que tú eres un hijo de Dios, porque hay convicción en tu corazón que Él te aprueba. Pero para eso es necesario vigilar. Es preguntarme a mí mismo si tú sientes la presencia del Señor. Si el Espíritu Santo, cuando tú oyes una verdad, te dan ganas de decir gloria a Dios cuando hay que exaltar al Señor. Que hay que decir un amén cuando tú apruebas una verdad. Pero si eso no te sale, hermano, dice: ay, ¿para qué voy a decir eso?
Y no es porque lo necesitamos que lo diga, sino para que tú mismo te des cuenta que hay un espíritu dentro de ti que se alegra, hermano, de oír una verdad, de glorificar el nombre del Señor cuando es necesario de glorificarlo, de ponerte y exaltar a Él cuando sea necesario. Por eso Él al final, hermano, después de las advertencias, viene una... Mire, el elogio llega hasta después porque todavía había un remanente. Eso es lo que le digo, que a Dios no le pasa nada, hermano. Usted puede decir, hermano, usted está predicando muy duro, pero yo soy espiritual. Aquí está para usted. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Gloria a Dios por aquellos que no han manchado sus vestiduras. Gloria a Dios por aquellos que se mantienen fiel. Gloria a Dios que no se van con las apariencias. Gloria a Dios por aquellos que saben que Dios mira el corazón y que sabe que Él es el que te va a recompensar. Y tú estás tranquilo, hermano, porque no tienes que complacer al hombre, sino tú sabes. Ahora, hermano, tampoco se puede escudar en eso si no hay frutos, porque la palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, que no venga y dice: hermano, el Señor conoce mi corazón. Sí, pero debe haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en las acciones que hacemos. Porque si no, hermano, entonces viene a ser también nomás algo que digo, pero que no es. Gracias por el amén del niño allá, porque los hermanos están asustados. Pero viene, hermano, lo que el Señor dice: pero tienes unas pocas personas. ¿Se acuerda cuando yo dije al principio, dije que la cizaña había invadido el trigo? Eso es lo que estaba pasando en Sardis, hermano, que ya no se notaba el trigo, porque la cizaña era la que predominaba. Hermano, vamos a tener un estudio bíblico, o 5 vienen, y los otros 89, ¿dónde están? Hermano, vamos a orar. Venimos a lo máximo unos 35, pero somos alrededor de 120, y los demás, ¿dónde están? Y no estoy aquí, hermano, quejándome. Estoy trayendo lo que el Espíritu está trayendo al mensaje a la iglesia, que nosotros debemos despertar y saber cuál es la acción que debemos tomar. No cristiano de nombre, sino de convicción, de determinación. Que el Espíritu te haga sentir la necesidad de estar buscando de Dios, de estar conectado con el Señor, para que te enseñe cuál es la función que tú tienes que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Aquí nadie sale sobrando, hermano. Aquí tú eres necesario, porque por eso estamos ayunando, para que tú tengas sentido de pertenencia, porque tú tienes una función que hacer aquí en esta congregación, porque Dios te ha encomendado algo que hacer. Y si tú no haces esa función, el cuerpo de Cristo va a estar tratando de estar fortalecido, pero falta la función que tú tienes que hacer. Ay, hermanos, pero es que no sé. ¿Sabe quién sabe de tu función? ¿Sabe quién sabe? El Espíritu Santo, hermano. Él sabe. Pregúntale a Él. Dile a Él: Señor, yo no sé, pero tú me trajiste a esta congregación. Me siento que no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y tú vas a ver respuesta de Dios. Tú vas a ver con convicción, y lo vas a hacer con amor, con integridad, porque sabes que le está respondiendo a aquel que tiene los 7 espíritus, al que anda en medio de los candeleros, aquel que conoce, hermano, y tiene las 7 estrellas, el que tiene la autoridad, el que es Señor de señores, Rey de reyes. Ese es el que te va a dar la respuesta, y vas a conocer qué tienes que hacer como pueblo de Dios. Pero es algo, hermano, mire, yo no sé, pero ahora en día a veces a muchas personas hasta le da pena ser cristiano o decir que es cristiano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ha sido invadido o se ha acomodado. Entonces, en esa
comodidad, de lo que dicta la sociedad, te sientes incómodo el ser diferente. Pero cuando tú tienes el Espíritu dentro de ti, hermano, hay una convicción que te hace declarar. Y por eso estoy gritando acá. Porque el Cristo que me redimió, el Cristo que me fortalece, hermano, lo llena todo en todo. Hay plenitud de vida que cuando yo no puedo, Él puede, hermano. Cuando yo necesito la intervención sobrenatural, llega en el momento necesario. Y por eso es que declaro su verdad. Y sé que Él es el que me sostiene, porque por mi fuerza sé que no lo puedo lograr, pero es la misma que puede estar en ti y en cada uno de los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Pero debe haber, como esos que estaban allí, se habían mantenido. El remanente fiel no había manchado sus vestiduras, no habían participado del pecado. Hoy es fácil, hermano, es fácil contaminarse. Porque anda cuanta instrumento hay de Satanás para poder esprayar como una esponjita. ¿Has visto una esponjita cuando tú vas caminando? Parece seca, pero que tú le haces así, salen gotitas. El mundo allá no anda con una esponjita media seca, hermano, está empapada de maldad. Y esa anda sacudiéndose por todos lados y nosotros caminamos en un mundo perdido. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que tenemos un espíritu que no es de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio, que nos hace tener un escudo para poderte proteger y decir: yo soy parte de la familia de Dios, he sido apartado para Dios y debo vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero tú decides cuidar tu vestidura, hermano. No le eches la culpa al esposo, a la esposa, a tus hijos, al pastor, a los líderes, a los demás miembros. Tú eres responsable de tu vestidura. Mire, Sardis, nomás Dios vino y la vio, dice: tú tienes apariencia que vive, pero estás muerto. Pero a Dios no le pasó a los que estaban vivos, hermano. Él los reconoció y dijo: oh, hay algunos allí que no han manchado sus vestiduras. Son dignos, le llama él. La idea de andar dignamente, hermano, es lo que describe el apóstol Pablo en el capítulo 4. Yo les dije a ustedes, no sé si aquí el domingo, pero en la clase yo me recuerdo que les dije: lea el capítulo 4 de Efesios. Yo voy a leerle unos versículos por si aquellos no han ido a leerlo todavía, porque les hace pesado leer la Biblia. Pero dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuiste llamado. ¿Cuántos son redimidos por la sangre del Cordero? ¿Cuántos son hijos de Dios, hermano? Gracias por los que levantaron la mano. Y voy a hacer la pregunta otra vez: ¿cuántos son redimidos por la sangre del Cordero? Gloria a Dios por los que se convencieron. ¿Cuántos son redimidos por la sangre del Cordero? Tú fuiste llamado a algo, hermano, a la vocación. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el verso 2 del capítulo 4 de Efesios: con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia unos a otros en amor. Eso es el digno. Esa es la persona digna. Aquello que lo que dice y conoce, hace. Y voy a leer solo el 3. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Usted puede seguir leyendo los versículos seguidos del capítulo 4. Pero eso es lo que el Señor espera, y eso es lo que Él reconocía ahí, a los que había identificado, el que podían estar con vestiduras blancas. Colosenses capítulo 1 verso 10 dice, hablando acerca de los dignos: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos
en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No es opción, hermano, sino es un llamado de la vocación a la cual nosotros hemos sido llamados. Es que no es opción, es aquí donde mi apelación, mi exhortación, lo mismo que el Señor hacía, dice: guarda, acuérdate de lo que has oído, arrepiéntete, vela. Es esto que nosotros hemos sido llamados a vivir una vida o un estilo de vida que al Señor le agrade. Jesús al final hace una promesa. Verso 5. A todos los creyentes. Y dice allí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Porque Él lo conoce. Él sabe todas nuestras acciones. Él sabe lo que nosotros hacemos. Él sabe cada acción. Por eso al principio que dice: yo conozco tus obras, y lo primero que había visto él, estaban muertas. Pero no se le pasa nada al Señor. Él mira. Por lo tanto, hermano, tampoco nos sentamos a decir: hermano, estamos perdidos. No, porque si está haciendo bien las cosas, Él lo sabe. Ahora, si no, debemos escuchar lo que termina diciendo el verso 6 del capítulo 3. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el tiempo, el mensaje para nosotros. Cuidémoslos de la apariencia de ser cristiano. No tratemos de agradar o complacer a los hombres, sino una disposición de obedecer la verdad que conocemos. Que esa verdad que nosotros conocemos la podemos llevar a una práctica. Y entonces, hermano, esa vestidura blanca, eso es un símbolo de justicia, es decir, que somos justificados. Dice el apóstol Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino es la única manera, hermano, de que la vestidura blanca se mantenga. No importa cuánto se ande sacudiendo el enemigo y usando a personas en la sociedad de ahora en día, si andamos en el Espíritu, esa mancha de pecado va a deslizarse. No se va a quedar ahí, y tu vestidura blanca se va a mantener, porque tienes el repelente necesario a la corrupción del pecado. Aquellos que limpian me van a entender, sobre todo cuando las manchas del agua y caen en el vidrio y uno dice: ay, yo pensaba que este vidrio estaba limpito, pero cuando lo miran al transparente del sol te das cuenta de los spots que hay. Pero ahora venden unos líquidos que tú los sprayas y el agua se desliza y no queda. Dios nos ha dado, hermano, un espíritu que no importa cuánto spray el enemigo haya, no va a manchar tu vestidura blanca, porque somos justificados por medio de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Yo espero que esa sangre esté cubierta tu vida, que haya cubierto tu alma. Y dice: y no borraré tu nombre de la vida. Esto es una promesa de seguridad eterna. Nosotros debemos estar seguros. Oh, yo estoy seguro de la vida eterna, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fue el precio suficiente
para redimirme de todo pecado y escribir mi nombre en el libro de la vida. Y Él dice, no borraré tu nombre de la vida. Gloria a Dios por Jesucristo. Porque nada de lo que yo haga o lo que tú hagas puede lograr hacer lo que Cristo hizo. Y Él es nuestra seguridad. Cantábamos hace un momento, decir, Él es mi plenitud. ¿Sabe? Cuando lo canto yo entiendo y voy a todo eso, hermano, de todo lo que Él ha hecho por mí. Cuánto le he fallado, cuánta debilidad hay en nuestra humanidad. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que me ayuda a mantener las vestiduras blancas, no por mi fuerza, sino por la fe puesta en aquel que dio su vida por mí. Jesús, el Hijo de Dios, al quien predicamos, a quien honramos y que decimos, Él es suficiente, Él es tu Salvador, Él es tu Señor y puede ser el Señor de tu vida si tú decides hoy en esta tarde. Vamos a ponernos de pie.